Visualicen por un instante el corazón de Caracas envuelto en una noche de sombras absolutas, donde el aire pesado y húmedo es interrumpido únicamente por el murmullo de una ciudad que no sospecha que su historia está a punto de dar un giro violento. En la madrugada del 3 de enero de 2026, el Palacio de Miraflores, considerado durante décadas un búnker impenetrable, dejó de ser el refugio seguro del hombre que gobernó con puño de hierro. La Operación Resolución Absoluta no fue una invasión ruidosa, ni una guerra convencional de trincheras, fue un zarpazo quirúrgico ejecutado por 24 operadores de élite que se movieron como fantasmas bajo el amparo de la guerra electrónica más sofisticada del planeta. Mientras Nicolás Maduro intentaba conciliar el sueño, protegido por anillos de seguridad que incluían inteligencia cubana y sistemas de defensa rusos, el cielo de Caracas se llenó de más de 150 aeronaves invisibles que dejaron ciegos a los radares del régimen. En menos de 7 minutos, el silencio fue roto por el estruendo de cargas térmicas que fundieron puertas de acero y de repente el mundo vio lo imposible. El dictador venezolano capturado en pijama, neutralizado y extraído hacia aguas internacionales para enfrentar a la justicia en Nueva York. Este acontecimiento no solo marca el colapso físico de una figura política, sino que abre la puerta a un escenario geopolítico y económico sin precedentes en el hemisferio occidental. Donald Trump, observando la operación en tiempo real desde Mar-a-Lago, no tardó en enviar un mensaje contundente al resto del mundo. Estados Unidos está ahora al mando. No estamos ante un simple cambio de nombres en el poder, sino ante un plan de reconstrucción masivo que busca borrar 25 años de socialismo en cuestión de meses. El anuncio de un fondo de inversión de 100,000 millones de dólares ha sacudido las bolsas y los centros de poder desde Pekín hasta Moscú. La estrategia de la Casa Blanca ha sido magistralmente ejecutada bajo la bandera de la lucha contra el narcoterrorismo, lo que permitió esquivar la burocracia del Congreso y actuar con la libertad de un jefe de policía persiguiendo a un criminal global. Pero tras el polvo de los bombardeos estratégicos y el traslado de Maduro a una celda en Brooklyn, queda una nación paralizada por el miedo y la incertidumbre. En las avenidas de Caracas, el silencio es sepulcral. Mientras los venezolanos en el exilio celebran en las calles de Miami o Madrid, quienes permanecen en el territorio nacional ven con desconfianza la llegada de una nueva administración que promete estabilidad, pero que, por ahora, mantiene intacta la estructura del chavismo. Delcy Rodríguez, la vicepresidenta que sobrevivió a la purga, ha sido ungida como presidenta encargada bajo la atenta vigilancia de Marco Rubio y Pete Hegseth. El mundo se pregunta si este plan de 100,000 millones de dólares es realmente una obra de caridad para el pueblo venezolano o si es la factura por el control absoluto de las reservas de petróleo más grandes del mundo. La fiesta ha comenzado, pero en las sombras del poder, figuras como Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López aún respiran, observando cómo su mundo se derrumba mientras calculan su próxima jugada en un tablero donde el rey ha sido capturado, pero las piezas negras aún se niegan a abandonar la partida. El plan de 100,000 millones de dólares no es una cifra lanzada al azar en un mitin político. Es el resultado de meses de negociaciones secretas en los pasillos de Washington y complejos cálculos financieros realizados por expertos en reestructuración de deuda soberana. Donald Trump ha dejado claro que esta cifra colosal no es un regalo, sino una inversión estratégica para estabilizar el hemisferio y, sobre todo, para asegurar el suministro energético de las próximas décadas. Este nuevo Plan Marshall para el Caribe tiene un objetivo primario: la privatización agresiva y la modernización de petróleos de Venezuela. Durante años, la infraestructura petrolera del país fue canibalizada y dejada en ruinas por la negligencia técnica y la corrupción sistémica.
Ahora, el plan propone la entrada inmediata de gigantes como Chevron y ExxonMobil, no solo para extraer crudo, sino para reconstruir desde cero las refinerías y los puertos que hoy son poco más que esqueletos de hierro oxidado. La lógica de Trump es empresarial y directa. Si Venezuela recupera su capacidad de producir 3 millones de barriles diarios, la deuda de 100.000 millones se pagará sola en menos de una década, transformando a la nación de un estado fallido en una estación de servicio masiva para el mercado estadounidense. Sin embargo, para que este flujo de capital comience a circular, la Casa Blanca ha impuesto condiciones draconianas que han puesto a temblar a la estructura de poder que aún sobrevive en Caracas. La primera de ellas es la erradicación total de la influencia de Pekín y Moscú en las finanzas venezolanas. Estados Unidos no está dispuesto a financiar una reconstrucción que termine pagando las deudas pendientes con los bancos chinos o las facturas de armamento ruso. Este es un juego de ajedrez donde Trump ha decidido patear el tablero de la geopolítica tradicional. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha sido enfático al declarar que cada dólar invertido será auditado por una comisión binacional que operará por encima de los ministerios venezolanos, una especie de protectorado económico temporal que busca evitar que el dinero termine en las cuentas bancarias de la llamada nueva élite heredera del chavismo. Estos hijos del régimen, jóvenes que han vivido en el lujo mientras el país se hundía en la miseria, se encuentran ahora en una encrucijada mortal o colaboran entregando las rutas del dinero oculto en paraísos fiscales o se enfrentan a una persecución judicial que no conocerá fronteras. Mientras tanto, en las calles de las principales ciudades, la realidad es de una tensa calma bajo vigilancia militar extranjera. El plan de 100.000 millones también contempla una fase de estabilización social urgente. Se habla de la creación de un fondo de emergencia para la dolarización total de la economía de manera formal, eliminando el bolívar, una moneda que ya no es más que un papel sin valor. Esta medida busca detener la hiperinflación de un solo golpe y devolver el poder adquisitivo a una población que ha olvidado lo que significa tener una moneda estable. Pero el desafío es monumental. No se trata solo de inyectar billetes, sino de reconstruir un tejido social roto y una administración pública donde la extorsión era la norma. Trump sabe que el éxito de su política exterior depende de que Venezuela no se convierta en otro Irak o Afganistán. La orden es clara: resultados rápidos, visibles y rentables. Si las luces de Caracas no se encienden y los estantes de los supermercados no se llenan en los primeros 90 días, el apoyo a la transición podría evaporarse, dejando paso a una insurgencia liderada por aquellos generales que aún se esconden en la selva, esperando que el gigante del norte cometa un error para contraatacar. En el epicentro de este terremoto político surge una figura que personifica la ambigüedad del nuevo orden: la llamada nueva élite heredera del chavismo. Se trata de una generación de jóvenes que nunca empuñaron un fusil en la montaña ni sufrieron las privaciones de los primeros años de la revolución, pero que hoy manejan las llaves de bóvedas ocultas y redes de empresas fachada que se extienden desde Panamá hasta las Islas Caimán. Para el gobierno de Donald Trump, estos individuos no son solo criminales económicos, sino piezas fundamentales para recuperar los activos que pertenecen al pueblo venezolano. La estrategia del Departamento del Tesoro ha pasado de las simples sanciones individuales a una cacería de activos sin precedentes. Se estima que más de 300.000 millones de dólares han sido desviados del erario público en las últimas 2 décadas y el plan de reconstrucción exige que una parte significativa de ese capital sea repatriado para alimentar el fondo inicial de 100.000 millones. El mensaje de Washington es nítido: no habrá rincones en el mundo lo suficientemente oscuros para esconder el dinero robado si no colaboran con la transición inmediata
hacia la democracia. Mientras tanto, en el Palacio de Miraflores, Delcy Rodríguez camina por una cuerda floja extremadamente delgada, aunque ha sido reconocida como la cara visible de la transición operativa en una jugada pragmática de la administración Trump. Cada uno de sus movimientos es monitoreado por analistas del Comando Sur y de la Agencia Central de Inteligencia. Su papel es garantizar que la burocracia estatal no colapse totalmente mientras se desmantelan los colectivos armados y se purga la cadena de mando militar. Sin embargo, en los pasillos del poder, el nombre que se pronuncia con temor no es el de la presidenta encargada, sino el de Diosdado Cabello. El otrora hombre fuerte del partido oficialista se encuentra ahora en una posición desesperada, con una recompensa de $15 millones sobre su cabeza y una acusación formal por narcotráfico en los tribunales estadounidenses. Cabello representa la facción radical que prefiere ver al país arder antes que rendirse. Los expertos en geopolítica advierten que el éxito del plan de 100.000 millones depende de la capacidad de los nuevos administradores para neutralizar a este sector sin provocar una guerra civil interna entre las distintas ramas de las Fuerzas Armadas que aún poseen armamento pesado. La presión es asfixiante y el tiempo juega en contra de los antiguos jerarcas. Estados Unidos ha dejado claro que no habrá amnistía para quienes tengan las manos manchadas de sangre o estén vinculados directamente con los carteles que operan en la frontera. Esto ha generado una fractura interna donde los generales más jóvenes, aquellos que aún tienen una carrera por delante y familias que proteger, están comenzando a entregar a sus antiguos jefes a cambio de protección y una plaza en la nueva estructura de seguridad nacional que será entrenada por asesores estadounidenses. La narrativa del régimen sobre la soberanía se ha desmoronado ante la realidad de los estantes vacíos y los salarios que no alcanzan para un cartón de huevos. El pueblo, que observa desde la periferia de los centros de mando, espera con una mezcla de esperanza y profundo escepticismo. Saben que el dinero prometido está comenzando a movilizarse en los mercados internacionales, pero temen que la historia se repita y que los 100.000 millones de dólares terminen beneficiando a una nueva casta de privilegiados. Esta transición no es solo un cambio de gobierno, es una cirugía a corazón abierto en una nación que ha sido herida profundamente en su moral, donde la lealtad se ha comprado durante años con dólares y la traición se ha convertido en la única moneda de curso legal para sobrevivir en las sombras de la noche caraqueña. Uno de los pilares más ambiciosos y humanamente complejos del plan de 100.000 millones de dólares es el retorno masivo de la diáspora venezolana. Un éxodo que ha superado los 8 millones de personas y que Donald Trump ha identificado como la clave para la reactivación económica inmediata. La visión de la Casa Blanca es clara. No se puede reconstruir una nación solo con capital financiero. Se necesita recuperar el capital humano que huyó hacia Colombia, Brasil, Estados Unidos y Europa. El plan contempla incentivos fiscales masivos para los profesionales, médicos, ingenieros y técnicos petroleros que decidan volver a su tierra para liderar la reconstrucción. Trump ha sido enfático en sus círculos privados al decir que la libertad no es algo que se entregue a cuentagotas, o es un 10% o es un 100%, y su administración no se detendrá hasta que el control total sea devuelto a las instituciones democráticas. Esta postura de cero tolerancia busca erradicar la mentalidad de las migajas que el régimen implantó durante un cuarto de siglo, donde la población fue obligada a depender de cajas de comida y subsidios miserables para sobrevivir. Pero para que el retorno sea posible, el plan de 100.000 millones debe enfrentar el problema más crítico de la infraestructura nacional, el colapso del sistema eléctrico. Venezuela, un país bendecido con un potencial hidroeléctrico inmenso, vive hoy sumido en la oscuridad sistemática. Los asesores de seguridad nacional de Trump han diseñado una operación logística sin precedentes para militarizar temporalmente las plantas eléctricas y represas como el Guri, desplazando a las mafias que controlan el suministro.
La meta es ambiciosa: devolver la estabilidad energética al 80% del país en los primeros 120 días. Sin luz no hay industria, y sin industria, los 100.000 millones de dólares serían devorados por una burocracia ineficiente. La estrategia contempla la importación de generadores industriales masivos y la reparación de las líneas de transmisión mediante contratos directos con empresas que operarán bajo la protección del Comando Sur, garantizando que los sabotajes de los grupos remanentes del chavismo sean castigados con una fuerza devastadora. A nivel geopolítico, la administración Trump ha comenzado a cortar los cordones umbilicales que unían a Caracas con La Habana y Teherán. El puente aéreo de inteligencia y suministros con Cuba ha sido clausurado de facto mediante un bloqueo naval selectivo que impide la salida de crudo venezolano hacia la isla a cambio de servicios de espionaje. Este es el golpe de gracia para el sistema de control social del régimen. Sin el respaldo de la inteligencia cubana, las estructuras de los colectivos armados comienzan a desmoronarse por la falta de dirección y recursos. El plan de reconstrucción también incluye un fondo de recompensa para aquellos miembros de los servicios de seguridad que entreguen información verificable sobre la ubicación de las minas de oro ilegales en el arco minero, una fuente de financiamiento que Washington está decidido a secar por completo. En las reuniones de alto nivel se habla de una Venezuela que en 2 semanas puede dar un vuelco total si se ejecutan las acciones correctas, transformando el caos en una oportunidad de negocio donde el orden sea la única ley permitida. Aquellos que intenten sembrar el terror en las comunidades durante esta transición serán tratados como terroristas internacionales, sin derecho a juicios prolongados ni beneficios diplomáticos, marcando el fin de una era de impunidad absoluta en el corazón de Sudamérica. La reconstrucción de Venezuela no es solo una cuestión de ladrillos, petróleo y cables eléctricos, sino una purga moral y judicial que no tiene precedentes en la historia moderna del continente. Donald Trump ha sido tajante al respecto. La libertad no es algo que se negocie en porcentajes ni se entregue a cuentagotas. No se trata de otorgar un 10% de libertad y dejar el resto bajo la sombra del miedo y la opresión. El objetivo final de este despliegue es el 100% de libertad. Y para lograrlo, el plan de 100.000 millones de dólares ha destinado una partida masiva para la creación de tribunales especiales de emergencia y centros de detención de alta seguridad. El mensaje enviado a través de los canales diplomáticos y las transmisiones de emergencia es aterrador para quienes sostuvieron el régimen durante años. Cualquiera que intente sabotear la transición, cualquier bochinchero que salga a las calles a sembrar el caos o agredir a los ciudadanos que hoy ejercen su derecho a la protesta, será enviado a la cárcel de inmediato. Ya no hay espacio para la impunidad de los colectivos armados o de los matones a sueldo que aterrorizaron a la comunidad. La ley del más fuerte ha terminado y ahora impera la ley de una administración que no teme usar la fuerza necesaria para restablecer el orden absoluto en cuestión de 2 semanas. Esta fase de limpieza interna busca sacar a todas las ratas que se han incrustado en los niveles medios y altos del gobierno nacional durante más de 2 décadas. No se trata solo de la cúpula visible, sino de la densa red de funcionarios y operadores que facilitaron el saqueo de la nación mientras la población civil moría por falta de medicinas y alimentos. Trump ha expresado su preocupación por aquellos sectores de la población a quienes el régimen les lavó el cerebro, personas que fueron acostumbradas a vivir de las migajas que caían de la mesa de los poderosos y que han perdido la cultura del trabajo, el esfuerzo y la dignidad. El plan de reconstrucción propone un cambio radical de paradigma, el fin de los subsidios humillantes y el inicio de una era de productividad real impulsada por la inversión privada. Aquellos que se nieguen a participar en la nueva economía y prefieran seguir intentando vivir de la extorsión o del caos social serán neutralizados sin contemplaciones.
La nueva Venezuela no puede permitirse el lujo de cargar con el lastre de la corrupción sistémica si quiere alcanzar el control total del territorio y garantizar que la inversión extranjera se mantenga estable y segura frente a los ojos del mundo. En los centros de inteligencia de Florida y Washington, los mapas de Venezuela están marcados con dianas rojas sobre los últimos bastiones de resistencia de la vieja guardia. El generalato que aún duda en rendirse debe entender que el tiempo de la negociación política ha expirado por completo. El secretario de Estado Marco Rubio ha sido el arquitecto de esta estrategia de presión máxima, donde la salvación personal de los altos mandos depende enteramente de su capacidad para no sabotear la gestión operativa de la transición y para entregar las rutas de escape de los criminales más buscados. La mirada de la justicia está puesta especialmente en figuras como Diosdado Cabello, quien se encuentra en una situación desesperada, al ser visto como un personaje prescindible, incluso por sus propios aliados internos. Si los americanos aprietan los tornillos financieros y exigen la entrega de las facciones más radicales del movimiento, los mismos compañeros de armas de Cabello podrían ser quienes lo entreguen en una bandeja de plata para salvar sus propios pellejos y asegurar su futuro en el nuevo orden. Es una guerra de nervios donde cada segundo cuenta y donde el error más pequeño puede significar la cadena perpetua en una prisión federal de máxima seguridad en los Estados Unidos de América. La purga ha comenzado y nadie, absolutamente nadie, está a salvo de la justicia que viene del norte para limpiar los pecados de un cuarto de siglo. El amanecer de una nueva era en el hemisferio occidental no se mide solo en dólares, sino en la reconfiguración total de la balanza de poder global. El plan de 100.000 millones de dólares para la reconstrucción de Venezuela es en última instancia el manifiesto de una nueva doctrina geopolítica donde la prosperidad económica se utiliza como el arma definitiva contra el autoritarismo, mientras las primeras grúas de construcción comienzan a elevarse sobre el horizonte de Caracas y los buques cisterna de bandera estadounidense llenan sus tanques en las terminales del Caribe. El mundo observa cómo una nación que fue llevada al borde de la extinción civilizatoria intenta renacer de sus cenizas bajo un estricto tutelaje internacional. Este no es solo el éxito de una operación de extracción quirúrgica o de un equipo de financieros de Wall Street especializados en activos en problemas, es la validación de la tesis de Donald Trump de que la estabilidad regional es el mejor negocio para la seguridad nacional de los Estados Unidos. La transformación de Venezuela, pasando de ser un satélite de potencias extracontinentales a convertirse en un socio energético y comercial estratégico, cierra definitivamente un capítulo de 25 años de inestabilidad que amenazó con incendiar todo el continente. La respuesta de las capitales que antes apoyaban fervientemente al régimen de Maduro ha sido de una parálisis pragmática. Pekín y Moscú, enfrentados a la realidad de un gobierno estadounidense que no acepta medias tintas ni zonas grises, han comenzado a negociar la reestructuración de sus acreencias bajo los términos dictados por el Departamento del Tesoro en Washington. Ya no hay espacio para la diplomacia de las cañoneras ni para los préstamos leoninos otorgados a cambio de recursos naturales robados al pueblo. El plan de 100.000 millones ha servido como un muro de contención financiero que impide que las potencias rivales sigan utilizando el suelo venezolano como una plataforma de desestabilización contra el mundo libre. A medida que la moneda se estabiliza mediante una dolarización técnica impecable y el sector privado recupera la confianza perdida, Venezuela se posiciona nuevamente como el motor económico de Sudamérica. La reapertura triunfal de la Bolsa de Valores de Caracas, ahora integrada a los sistemas financieros globales de alta velocidad, simboliza el fin del aislamiento y el inicio de una competencia sana por la reconstrucción de cada sector vital, desde las telecomunicaciones de quinta generación hasta el turismo de lujo en las costas del Caribe.
Sin embargo, el verdadero éxito de este plan monumental se escribirá en el corazón de los 8 millones de ciudadanos que hoy comienzan a planificar su regreso con la frente en alto. El vacío dejado por la tiranía está siendo llenado por una nueva generación de líderes que entienden que la democracia no es un regalo, sino una construcción diaria basada en la transparencia absoluta y el respeto sagrado a la propiedad privada. Trump ha dejado un sello imborrable en la historia contemporánea al demostrar que se puede desmantelar un sistema criminal complejo sin necesidad de guerras de ocupación interminables, utilizando la presión económica máxima y la inteligencia estratégica como herramientas de liberación masiva. Los 100,000 millones de dólares son apenas el capital semilla de una nación que se proyecta hoy como el próximo milagro económico del siglo XXI. La noche oscura de la dictadura ha pasado finalmente, y aunque las cicatrices profundas del socialismo tardarán años en sanar por completo, el camino hacia la cima ya no tiene vuelta atrás bajo este nuevo orden. Venezuela vuelve a ser luz para las naciones del sur, un faro de libertad recuperada en un mar que por mucho tiempo estuvo dominado por la tempestad del autoritarismo. El sueño de una nación próspera, soberana y plenamente integrada al mercado global ha dejado de ser una utopía dolorosa para convertirse en una realidad tangible, financiada por la determinación inquebrantable de quienes nunca dejaron de creer que el cambio era posible si se aplicaba la fuerza y el capital correctos en el momento preciso de la historia.